Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro de capacitación del ANR, digamos, solventado por el Ministerio de la Producción, y donde hoy vamos a estar en compañía del doctor Juan José López Rodríguez, que es el presidente del Instituto Argentino de la PYME. Él es contador público, licenciado en Economía. Bueno, es docente en el curso especializado en elaboración de proyectos CEPYMES, y a su vez es miembro de la Asociación Civil Red Pymes del Mercosur. Además, es asesor impositivo, auditor externo, síndico y consultor de empresas, autor de estudios presentados en programas de ciencia y tecnología, y vicepresidente de Automatización, Diseño y Desarrollo, Sociedad Anónima, empresa PYME dedicada al desarrollo de soluciones informáticas. El tema de hoy va a ser empresas de familia. ¿Sí? Bueno, gracias a todos por participar, gracias al profesor Juan José López Rodríguez. Gracias, Lidia. No, por favor. Bueno, ahí están compartiendo el formulario para dar el presente. Eh, les, les recuerdo a todos los participantes que es importante dar el presente para que quede registrado. Así que bueno, voy a compartir pantalla y empezamos. Bueno, muy bien. Como decía Lidia, el tema que vamos a ver hoy y el jueves tiene que ver con las empresas de familia. Eh, Tiene que ver con la administración, la gestión, la organización de esta particular forma de organización o de empresas que tienen como característica principal que está compuesta por miembros de una misma familia. Y entonces, la problemática de este tipo de organizaciones se complejiza justamente por las relaciones eh, de tipo familiar extraorganizacional. Esto, a su vez, tiene que ver, por otro lado, con la proyección en el tiempo. Las empresas de familia tienen como característica el hecho de permanecer dentro de la familia a través de las diferentes generaciones. Es decir, una empresa entre dos personas que son familiares eh, pasa a ser empresa de familia cuando tiene la pretensión de que continúe dentro del grupo familiar en las próximas generaciones. Entonces, en ese caso, empiezan a tejerse y a plantearse una cantidad de situaciones y de proyectos que tienen que ver con cuestiones propias de las que se plantean dentro del seno familiar, con el desarrollo de los miembros de la familia y a su vez con el desarrollo de la empresa. La situación de congeniar de estas dos características es un poquito el corazón de lo que vamos a estar charlando durante el día de hoy. Y entonces, para empezar con este tema, eh, un punto fundamental es plantearnos algunas características o un primer enfoque sobre la familia en sí mismo y qué significa. Agus, te pido que no grites. La primera definición que tenemos acá, quiero recordarles que todo este material que vamos a estar viendo ahora va a estar a disposición de ustedes para que después puedan eh, verlo y las cosas que particularmente les llamen la atención, analizarlas más puntualmente.
La primera definición que tenemos acá es de Aristóteles, del siglo IV antes de Cristo. Y él decía que la familia es una comunidad de todos los días con el cometido de atender a las necesidades primarias permanentes del hogar, reconociendo no solo la dimensión afectiva y defensiva, sino también la dimensión productiva, lucrativa y patrimonial. Una primera cosa que podemos ver de esta definición y que tiene que ver con lo que uno piensa cuando organiza una empresa, es que la familia también tiene como uno de sus objetivos la manutención de sus miembros, es decir, alimentar a sus miembros, conseguirles bienes, conseguirles un futuro, y en base a eso hay quienes lo hacen de forma, con una organización que no involucra al resto de la familia, pero sin embargo es muy común, y es muy común desde hace siglos, es en los orígenes, que las familias se organizaran entre sí para conseguir cubrir estos objetivos o estas necesidades de sus miembros, que vamos a ver cuando después estos miembros son miembros de la empresa. Entonces, estos desarrollos de la persona, este crecimiento de la persona, se solapa con el crecimiento dentro de la empresa. Es decir, el desarrollo de cada uno de los miembros en la familia también es el desarrollo de cada uno de sus miembros en la empresa. Pero veamos que empiezan a aparecer objetivos que son comunes, que son de la familia, pero que también es con los objetivos con los que uno crea una empresa. Otro elemento para destacar es que la familia constituye la base de toda sociedad. Y entonces, eh, acá, cuando hablamos de la base de una sociedad, estamos hablando de un elemento cultural. Quiere decir que en la familia, además de esto de conseguir el sustento para sus miembros, también se enseñan valores y se enseñan culturas. Los miembros de una familia abrevan de un mismo núcleo de ideologías, de afectos, de creencias, y entonces dentro de esa familia se genera un tipo de cultura particular, que cuando esto luego desemboca en una empresa, impregna a la empresa con estos valores culturales. A su vez, hablando de la familia, podemos decir que es una estructura social universal que se encuentra en todos los tipos de culturas y sociedades. En cada una de ellas varía su forma o estructura, pero se mantienen las características importantes. Uno puede conocer familias de diferentes culturas y ven que tiene características distintas a lo mejor de la propia de uno, quien sea una familia de Oriente o de algún otro tipo de culturas, a lo mejor diferentes a las nuestras, tienen algunas características o culturas diferentes que sin embargo son características de esa familia. Y por supuesto, en el caso de que lo extrapolamos a una sociedad de familia de esa familia, también estarán impregnadas ahí. Generalmente surge por lazos sanguíneos, legales o emocionales. Esto es bueno detenerse para pensar que dentro de la familia vamos a tener gente unida por la sangre, hijos, pero también por razones legales, es decir, que surgen de un matrimonio, que surgen, digamos, parientes políticos, cuñados, etcétera, etcétera. Y también, ampliando un poquito, hay otros motivos emocionales. Todos estos eh, son características que después tiñen las relaciones cuando estas personas pasan a ser miembros de la empresa. Bueno, pueden surgir a partir del matrimonio, la unión conyugal, esto ya para hablar de diferencias culturales que incluso tienen que ver con las diferentes épocas. En algunas sociedades es legal la poligamia, posee bases de organización económica, lo que hablábamos al principio, y constituye la base para la transmisión de educación y valores, que es decir, dentro del proyecto de la familia,
hay un proyecto de cómo educar a sus miembros. Los miembros comparten costumbres y tradiciones que suelen ser transmitidas de generación en generación. Sus miembros poseen el desafío de superar en conjunto retos y dificultades, y lo hacen en base a ciertos valores que comparten. Eh, Cuando voy comentando todas estas cuestiones referidas a la familia, vayamos pensando en esta familia, interactuando, a los miembros de estas familias, interactuando dentro de una empresa, y cómo estas características que uno a veces las da por supuestas o no hace foco, después son trascendentales para entender algunos comportamientos dentro del grupo de integrantes de esta empresa. Em, Hoy somos pocos en esta reunión, así que si ustedes, a medida que vamos avanzando, quieren interrumpir o hacer algún comentario, son libres de hacerlo, y les aseguro que van a enriquecer también con experiencias propias lo que se va comentando. Así que los invito a hacerlo. No sé si muchos de ustedes pertenecen a empresas familiares, si alguno de ustedes son miembros de una familia que tenga una empresa. Ya me van a ir contando. Anímense, ¿eh? Bueno, hablando de la familia, hablamos un poquito de las características de la familia. Vamos ahora a pensar eh, sobre tipos de familia. Insisto en lo que les comentaba, pensemos en esto, en cómo después impacta dentro de la empresa. Estamos haciendo foco ahora en la dimensión familia, pero pensemos que estas personas, con la problemática que tienen estas personas, después van a estar enfrentando la diaria de una pequeña empresa o de una empresa más grande, imbuidos de la problemática que les genera su característica familiar. Entonces, bueno, podemos tener acá algunos ejemplos: familias monoparentales, conformadas por uno o más hijos y la madre o el padre. Ahí, Eh, ahí, Juan José, sí, ahí dice Graciela que en su caso dice que es una gráfica de Vicente López y después otra, Xiaomi, no sé cuál es el nombre, pero dice que tiene también la familia, que está el hijo, el esposo y 4 empleados y ella. Así que eso también puede ser un ejemplo. claro, claro, exactamente. Bueno, esa es una incipiente empresa de familia. No sé si ya están proyectando para la siguiente generación, para los hijos que tengan a cargo, que se vayan metiendo dentro de la empresa. Si ya están dentro de la empresa los hijos. eh, y bueno, acá vamos a ir viendo de qué manera, qué cuestiones ir considerando en el momento de que vayan empapándose en las responsabilidades de la empresa. Eh, bueno, buenísimo, gracias por los aportes, y bueno, eh, como les decía, anímense a ir haciendo comentarios o acotaciones, incluso hablando, no solo escrito. Somos pocos, por eso les digo hacerlo así. Em, bueno, entonces les decía, tenemos la problemática de una familia monoparental, o sea que solo uno, padre o madre. Imaginen eso dirigiendo una empresa. Después, la familia clásica biparental, familias ensambladas. Piensen que dentro de la problemática de las empresas de familia, las familias tienen su dinámica. A veces las parejas se divorcian, a veces se vuelven a juntar, y todo eso implica que eso impacta, mejor dicho, en la diaria, en las relaciones que se generan todos los días en la empresa en la que esas personas trabajan. Em, una familia de acogida, conformada por menores que no son descendientes de los adultos, pero que han sido acogidos legalmente. Hay muchos tipos de vínculos que pueden conformar diferentes tipos de familia, y que las complejidades de estos vínculos después llevan esa complejidad a las relaciones en la empresa.
Entonces, visto esta primera dimensión de la empresa familiar, hablando de la parte de familia, hay que decir que en la empresa de familia, entonces, necesitamos gestionar dos cosas. Tenemos que gestionar la familia y gestionar la empresa familiar. Puede parecer extraño esto de gestionar la familia, pero la verdad es que todas las familias se gestionan. Todas las familias funcionan en base a proyectos, a la educación de los hijos, a los proyectos de desarrollo eh, patrimonial, de tener una mejor casa, de mudarse a otro lugar, etcétera, etcétera. Hay proyectos dentro de la familia en base a lo cual se generan una cantidad de acciones dentro de la familia. O la forma de educar a los hijos, bueno, una cantidad de cuestiones que las familias, aunque no tengan una empresa de familia, van a estar, van a estar pensando y van a estar gestionando. Eh, Cuando además de esto hay una empresa familiar, entonces la gestión de las familias también se hace pensando en la empresa de familia. Acá dice que la gestión de la familia se refiere a la administración y al manejo de las dinámicas familiares y a las relaciones entre los miembros de las familias que están involucrados en la empresa. O sea, una cosa que a veces se subestima es lo que se refiere a la gestión de las relaciones y las dinámicas. En las empresas también, pero muy importante esto es en la familia. Las relaciones de gente que después va a tomar decisiones dentro de la empresa de familia, eh, para que después la comunicación fluya de una forma adecuada, sin rispideces. De alguna manera esto implica establecer acuerdos familiares, definir roles y responsabilidades, abordar los conflictos familiares y mantener una comunicación efectiva entre los miembros de la familia. De vuelta, pensemos en todas estas formas, estos temas de gestionar la familia que se puede hacer aunque no se tenga una empresa. Pensemos en cómo esto impacta eh, en, eh, en el hecho de que este mismo grupo de personas, que son una familia, estén interactuando dentro de una empresa. Pensemos en los conflictos familiares y pensemos en después estar con esas mismas personas enfrentando un negocio. Y entonces, qué importante es gestionar estas relaciones. La verdad que es importante aunque no se tenga una empresa, pero si se tiene una empresa, esto es fundamental para que la empresa pueda llegar a buen puerto. La gestión de la familia busca mantener la armonía y el equilibrio entre los aspectos familiares y empresariales, garantizando que los intereses y valores familiares sean considerados en las decisiones empresariales. Por otro lado está la gestión de la empresa familiar. Acá ya vamos a centrarnos más en lo que es la administración y dirección del negocio. Esto es lo que pasaría aunque no fueran familia. Esto implica la planificación estratégica, la toma de decisiones empresariales, la gestión de recursos humanos, las operaciones, la gestión financiera. La gestión de la empresa familiar se enfoca en el crecimiento y en la rentabilidad de la empresa, asegurando su continuidad a largo plazo y su adaptación a los cambios del entorno empresarial. Hay mucha bibliografía que aborda las empresas de familia. Acá vamos a tomar algunas como para ver puntualmente qué elementos destacan. Eh, Juan una José, primera, hay una consulta ahí, José. sí, Dice que sí. el hijo ya está en la empresa y quería saber más o menos cómo seguir. Dice que el hijo que ya está en la empresa. En los Bueno, mensajes hay una consulta, eso. eso, eh, buenísimo. Ya está empezando a la empresa, la familia a convivir dentro del ámbito de la empresa. Eh, digamos, esto, digamos, no me quiero auto-spoilear, pero de alguna manera eh, hay un paralelismo con el criar a los hijos aunque no fuera dentro de la empresa, ¿no? Es decir, hasta qué punto uno al hijo le va diciendo cosas y hasta qué punto le va dando autonomía para que el hijo vaya tomando su propio rol. En la empresa
particularmente lo que sucede es que el rol que empieza a tomar es el rol que antes tenían los padres. Entonces ahí implica también un corrimiento de los padres. Vamos a ir viendo esto que tiene que ver con la sucesión. Esto es un proceso largo y lo importante en estas cuestiones es ir planteándose los objetivos, seguirlos desarrollando con tiempo para que vaya madurando justamente, porque no somos máquinas, somos personas. Entonces, pero hay varias dimensiones de la empresa de familia que en estas definiciones que acá les propongo vamos a ir viendo. Hay una primera definición de Barnes y Gerson del 76 que habla de una organización controlada y administrada por uno o varios miembros de una misma familia. En azul yo remarqué que tiene dos elementos que destaca, que es el control y la administración. Control se refiere a ser dueño, control accionario, y administrada, que está en la diaria, digamos que son los gerentes. Rosenblatt y otros en el 85 hablan de que es aquella en la que la mayoría de la propiedad o el control radica en una única familia y en la que dos o más miembros de la familia participan o participaron en su momento. Acá hace un hincapié en la propiedad, pero ya está hablando de que la mayoría de la propiedad es de la familia. Esta es una dinámica que en el crecimiento de la empresa familiar también es importante considerar. No hace falta que el 100% de la empresa sea de la familia para que sea una empresa de familia. Puede ser que a veces se abra el paquete accionario a que otro intervenga y eso no le quita la característica de empresa familiar. Por eso Rosenblatt habla acá de que la mayoría de la propiedad o el control radica en una única familia. Bork muestra otro elemento y dice, es la que ha sido fundada por un miembro de la familia y se ha transmitido o se espera que se transmita a sus descendientes. Esto un poco digamos, en consonancia con lo que comentaban recién, de que ya hay un hijo que está participando de la empresa. La expectativa en general dentro de una empresa de familia es que la empresa de familia continúe dentro de la familia. Esta es una característica que distingue una empresa que tienen dos personas que son familiares y nada más, de una empresa de familia que pretende continuar en la empresa. Y Bork acá lo pone como una característica distintiva de una empresa de familia, el hecho de que se espera que sea transmitida a sus descendientes. Tenemos otra definición del 88 de Landsberg y otros, que habla de una organización en la cual los miembros de la familia tienen el control legal de la propiedad. Este caso, fíjense, habla del control de la propiedad y no habla de que sean los que la dirigen ni que estén trabajando en la empresa ni nada. Habla de que es una empresa de familia porque tienen el control legal de la sociedad. Es decir, tienen la mayoría del paquete accionario, son los que toman las decisiones generales. Ahora después vamos a ir viendo algunas cuestiones para ir imaginando estas características, ir viendo casos y además, en base a eso, pensar el futuro de las empresas nuestras. Y una última, que a lo mejor es la que tiene más cosas incluidas, habla de que es aquella cuya propiedad total o más significativa pertenece a uno o varios propietarios unidos por lazos familiares y alguno de sus miembros participa en los órganos de gobierno y dirección, cuyo funcionamiento está sometido a unos determinados principios o cultura con la clara intencionalidad de pertenecer dentro de la familia, Bueno, acá me está hablando de que la propiedad total o más significativa, o sea, la mayor parte de la propiedad, puede haber gente que no sea de la familia. Que alguno de sus miembros participe en los órganos de gobierno, en la dirección, en la gerencia, y a su vez un elemento que antes no figuraba, que dice que su funcionamiento está sometido a unos determinados principios o cultura. Lo que caracteriza mucho a las empresas de familia es esto que hablábamos en su momento
de la familia, que son los elementos culturales de la familia. Uno distingue a tal o cual familia o tal o cual persona por ciertos valores que tiene esa persona relacionados a su actitud, o a su forma de trabajar, o a su forma de manejarse, que en muchos casos, en principio estamos hablando de valores positivos, entonces son como el orgullo de esa persona. En este caso podríamos decir son el orgullo de la familia, y son a su vez una característica de esta marca de familia, de este apellido de la familia. Entonces, esta es una cosa también muy característica de las empresas de familia, que es la cultura. Y esa cultura está impregnada por la cultura que se enseña dentro del seno familiar. Y que con el transcurrir de las generaciones, uno de sus retos es continuarla, continuar manteniéndola. Cuando uno habla de empresas de familia, tiene la primera tendencia de pensar en empresas pyme, empresas chicas. Y entonces acá yo me tomé el trabajo de buscar un montón de ejemplos de empresas de familias muy conocidas, internacionales, de considerable tamaño y trayectoria, que están en ahí abajo está la referencia Family Business Index, que hacen un índice de las 100 empresas más grandes, empresas de familia. Yo acá voy a mostrar nada más que 20, para basarnos, para mirar algunas características y en función de eso después ir pensando y reflexionando. Tenemos, por ejemplo, Walmart, que fue fundada en 1962. Un primer tema es la duración de la empresa, que implica que ya van pasando alguna generación más, y que implica algunas características de las que estuvimos hablando. Fíjense que esta Walmart pertenece a la familia Walton, que esta familia posee el 48,9% de la sociedad, es decir, que ellos abrieron el capital a terceros que no son miembros de la familia. Es una sociedad que tiene 11 directores, de los cuales 3 son miembros de la familia, y el CEO de la sociedad no es miembro de la familia. Adicionalmente, yo acá estoy poniendo una característica que tiene que ver con políticas de género. Y bueno, en este caso, que de los 11 directores, 3 son mujeres. Pero vamos a enfocar en el tema de la familia. Veamos que no tiene la totalidad del paquete accionario y no tiene la mayoría de los directores. Esto, por supuesto, tendrá que ver con decisiones de política familiar, etcétera, pero una vez que la empresa pasa la parte de fundación, la parte del trabajo personal que va creciendo, lo importante es que la familia siga contando con esa empresa para su sustento, para tener sus ingresos. Y el hecho de participar, de tener la mayoría del paquete accionario, hace que las políticas generales, aunque no estén ellos como CEO, las dirige, por supuesto, la asamblea. Bueno, fíjense que tenemos acá varias empresas conocidas, Cargill, Ford, BMW, y si nos vamos fijando en los diferentes casos, vamos a marcar algunas características. Por ejemplo, el año de fundación, Cargill, 1865. Es decir, la posibilidad de que permanezca muchísimos años dentro de la familia existe. Por supuesto, vamos a ver que esto no es lo más común, pero la pretensión familiar de que esto permanezca dentro de la familia es una política que la familia decide y que con una cantidad de recaudos es posible obtener. Otros años que vemos acá, 1916, 1919, bueno. Dentro del paquete accionario, fíjense que tenemos Schwarz únicamente, donde la familia tiene el 100% del paquete accionario. En los demás casos,
las demás familias abrieron el paquete accionario para crecer, pero manteniendo la cantidad necesaria para poder mantener el control de la empresa. Estas son políticas que se deciden dentro del seno familiar, dentro de la organización de la familia. Dentro del total del directorio, fíjense que tenemos algunas empresas como Cargill que no tiene miembros en el directorio. Y en la mayoría de los casos son minoría la familia dentro del directorio. Es decir, que no es una característica necesaria para que sea empresa de familia el hecho de que todo el directorio esté conformado por miembros de la familia. Porque una de las características de un buen directorio no es que sea miembro de la familia, sino que tenga las capacidades técnicas y las capacidades blandas, las habilidades blandas, para ser un buen director, un buen gerente. Y eso a veces no lo conseguimos dentro de la familia y no hay que forzar esa situación. Dentro de lo que son los CEO, el que dirige el presidente de la empresa, fíjense que tenemos en estos 10 casos, 1, 2, 3, 4, 5, la mitad que son miembros de la familia y otros 5 que no son miembros de la familia. Y estamos hablando de empresas que por supuesto son exitosas porque han trascendido, o sea, son grandes y aparte han pasado varias generaciones ya. Vamos a ver un segundo grupo de empresas y vemos acá que las características que veníamos destacando se mantienen. Son empresas que tienen una cantidad de años también en el mercado, lo cual les ha permitido crecer, han logrado el objetivo de trascender las generaciones. En este segundo caso tenemos 2 que tienen el 100% del paquete accionario, el resto lo ha abierto, es decir, un 20% lo mantienen. Eh, en el board, en el directorio, prácticamente todos son minoría en la familia y tienen 1, 2, 3, 4 de 10 CEOs que son familiares. Entonces acá volvemos a ver este tipo de situaciones que es importante pensar cuando uno proyecta su empresa familiar, cuando uno la va viendo, la va imaginando a futuro. Por supuesto, cuando uno está en una etapa incipiente, que están los fundadores con los hijos, eh, en ese momento, nada, somos todos familia y van entrando de a poco los empleados. En el crecimiento de la empresa familiar es donde uno tiene que empezar a pensar en este tipo de situaciones a futuro. Dentro de estas empresas, bueno, eran 500 empresas. Dentro de estas 500 empresas de familia, hay algunas de Latinoamérica. Em, Estas son las más grandes, ¿no es cierto? Por supuesto que en Latinoamérica hay un montón de empresas de familia, pero dentro de este ranking de las más grandes, dentro de estas 500, las de Latinoamérica son las que les muestro en este cuadro, que tenemos 11 brasileras, 6 chilenas, una argentina y una colombiana. La argentina en este caso es Techin. Y si vamos a mirar estas características que veníamos viendo, vamos a ver de vuelta lo mismo, ¿no? Bueno, primero que han trascendido en el tiempo. Tenemos acá, por ejemplo, Falabella de 1889. Esto implica, por supuesto, que han pasado ya más de una generación. Tenemos también que, en este caso, hay 1, 2, 3 nada más, son más de 10 en este caso, son 19. Hay 3 que tienen el 100% del paquete accionario y si no también son empresas que han optado por abrir el paquete y mantener el control.
Si nos fijamos en el board, vamos a ver que también en el directorio los miembros de la familia son minoría, es decir, que esto no les ha hecho perder el control de la sociedad ni el carácter de empresa de familia. Y también vemos que dentro de los CEO de las empresas de familia, la decisión de mantener a un miembro de la familia ahí no es mayoritaria, o bien la decisión en ningún caso es que sea de la familia, sino que tenga ciertas cualidades y si es de la familia, mejor, pero si no es de la familia, se busca fuera. Y entonces vemos que en este grupo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 solamente, donde los CEO son miembros de la familia. Las empresas de familia pueden ser de cualquier sector. En este cuadro vemos los diferentes sectores marcados con colores. El tamaño de los globos tendrá que ver con el tamaño de la empresa. Y vemos la posición en una línea, en la línea del eje de las X, donde tenemos los años y vemos, por supuesto, que la concentración es mayor en años más recientes, lo cual nos habla de la dificultad de ir trascendiendo las generaciones. Pero, no obstante eso, vemos que hay empresas de 1660, vemos alguna anterior a 1620, que todavía se mantienen dentro de la familia. Consideremos que las familias, a medida que van pasando los años, las relaciones empiezan a ser más lejanas, es decir, ya estamos hablando de primos y de segundos primos y de etcétera, etcétera. Acá tenemos un cuadro donde vemos una distribución de este ranking por generación. De la distribución por, este es de un índice anterior, por continente. Esto solamente es porque son las grandes, ¿no es cierto? Empresas de familia hay en todos los continentes. Por sector, hay empresas de familia en prácticamente todos los sectores. Lo que pasa es que hay sectores que son más concentrados, que hay menos empresas. Por eso también hay menos empresas de familia. Y acá vemos algunas características que veníamos analizando cuando veíamos las empresas de familia, que tienen que ver con el número de asientos en el directorio tomado por miembros de la familia. La mayoría tiene un miembro de la familia, 2 miembros de la familia, también hay varios, 3. A medida que vemos más miembros de la familia, son menos la cantidad de empresas que tienen tanta gente en el directorio. Es decir, que las familias tratan de tener presencia, pero tratan de privilegiar otras características. Bueno, esto por lo que les comentaba de género, esta es una característica que, viéndolo yo, trabajando a partir de los años, se nota que va creciendo la participación de la mujer en los directorios de las empresas. Pensemos que también, cuando estamos hablando de empresas de familia, esto tiene un componente de cultura y un componente de tradición. Acuérdense que en algún momento el heredero era el primer hijo varón. Entonces, esto tiene elementos culturales y por supuesto es probable que en algunas culturas todavía esto tenga una importancia que genera un sesgo. Pero en cualquier caso se ve una evolución. Acá lo mismo, la diversidad entre mujeres de la familia y no de la familia y hombres de la familia y no de la familia. Dentro de este cuadro solamente de los CEO. Entonces, de lo que estuvimos viendo ahora, vimos varias características que son propias de la familia, que inciden en la empresa de familia para gestionar y para pensar y para imaginar la empresa de familia. Y vemos que
también hay muchas estrategias para que la empresa de familia vaya creciendo, que cuando uno empieza a pensar en crecimiento, empieza a pensar en delegar, en profesionalizar, esto en cualquier empresa, pero en este caso hay que pensar en qué papel se le da a los miembros de la familia y qué requisitos se les pide para cumplir estos roles. Entonces, características de la empresa de familia. La familia, ¿qué le aporta a la empresa? No solo sus valores, sino aquellos comportamientos que han tenido utilidad para los distintos miembros de la familia que lo conforman. Esto genera una influencia tanto positiva como negativa. Según Arias Galicia, una organización es el retrato de sus miembros, y en este caso estamos hablando de los miembros de la familia. Son normalmente dirigidas por sus dueños, tienden a sufrir concentración y a generar interferencia de índole familiar en la toma de decisiones. Y los éxitos y fracasos de la empresa afectan a la familia, afectan a las relaciones familiares. Estas son algunas características que se ven en este tipo de organizaciones que no existen en una organización que no es familiar. Los valores de las empresas familiares son un factor clave en el desempeño de dichas organizaciones y logran convertirse en una ventaja competitiva que se puede conservar a lo largo del tiempo. Esto tiene que ver con los valores culturales de los que se enorgullece la familia y que la empresa toma como distintivo frente al mercado. Algunas cosas para destacar son el compromiso, la responsabilidad, la justicia o equidad, la credibilidad, el respeto a la legalidad, el trabajo duro. Estos son elementos culturales que generan, entre comillas, la fama de la familia o la fama de la empresa o el prestigio de la empresa. Vuelvo a enunciarlos, digamos. El compromiso, la responsabilidad, son características que asocia, hablemos de mercado, del consumidor, con determinada empresa de familia, que por supuesto se asocian con el apellido de esa familia. Las principales diferencias que se suelen esgrimir entre la cultura de este tipo de organizaciones y de las empresas que no poseen la característica familiar podrían ser: la empresa familiar tiene más partes interesadas, o sea, más accionistas y un mayor número de interrelaciones entre ellos. Esto tiene que ver con que, digamos, primero el dueño de la empresa de familia es el fundador, pero después empiezan a estar todos los diferentes sucesores o herederos. Y además la característica principal es que entre ellos, entre los accionistas, hay una relación, hay un lazo que en las demás sociedades no existe. Pero estos accionistas acostumbran a tener un compromiso distinto con la empresa, porque es una empresa que tiene algo afectivo, algo desde estos valores que representan con el apellido, etcétera, etcétera, y el compromiso entonces de estos accionistas no es el compromiso de un accionista que compra una acción de una empresa que no pertenece a su familia. Los ciclos de evolución y desarrollo de la empresa familiar tienen conexiones con las cambiantes necesidades de los miembros de las familias que la dirigen. Esto es muy importante. Pensemos en esto, en las cambiantes necesidades personales de los miembros de las familias que la dirigen. Hay necesidades de desarrollo personal, necesidades de sentirse pleno, de sentirse vocacionales. Hay una cantidad de necesidades dentro de los miembros de la familia que hay que ver si tienen o no tienen lugar dentro del desarrollo de la empresa familiar, y en todo caso hay que buscarles dentro de la empresa la forma de que brinden su fruto, digamos, o que den su aporte. Bueno, esto algunas características que constituyen el motor de las economías mundiales. Pensemos en lo que yo les comentaba, lo normal que es que una familia, lo normal, lo habitual, lo posible, lo históricamente eh, eh, tradicional de que de que una familia salga a buscarse su sustento trabajando juntos, digamos.
Esto termina en una empresa de familia y entonces después está el reto de sostenerla. Fíjense que acá dice, en este caso, que solo 1/3 de las empresas de familia que se crean alcanzan a la segunda generación. Este es el reto. El reto es la sucesión. Las estadísticas en Argentina son similares al resto del mundo en este sentido. Y entonces acá vamos a analizar las características del que funda la empresa de familia y cómo esto incide en la forma en que se transmite a los sucesores esta empresa. Por eso yo cuando les mostraba estas empresas grandes, qué sé yo, uno dentro de la empresa que uno tiene dice, bueno, esto está muy lejos de mi situación actual, pero es que todas estas cosas hay que imaginarlas para, en función de eso que uno imagina, ir tomando decisiones del desarrollo de las personas que pertenecen a la familia y a la empresa, porque son cuestiones blandas que lleva mucho tiempo desarrollar e ir armando. Y entonces el primer protagonista de una empresa de familia es el que la funda. Y el que la funda impregna a la empresa de familia de su impronta, de su manera de manejar la empresa. Y esta manera de manejar la empresa es probable que tenga una relación directa con su manera de manejar la familia, suponiendo que el fundador de la empresa a su vez sea el líder de la familia. Esta característica de esta persona que a lo mejor hizo despegar a la empresa, es algo que tiñe las relaciones familiares también, no solo la relación de la empresa. Y la relación en la empresa, cuando la persona, este fundador, empieza la empresa, supongamos un fundador, una persona que está casada y que tiene un par de hijos que son chicos. Los hijos en ese momento todavía no son parte de la empresa. La empresa se va formando en función de características de esta persona, que es el fundador, y puede o no participar de esta empresa el cónyuge de esta persona, pero sin duda incide en la empresa porque en lo cotidiano las cuestiones de la empresa se charlan en el seno familiar también. Entonces acá en este esquema se ponen 4 estereotipos con algunas características, pensando en la forma en que inciden en la empresa y en la forma en que después van a incidir en la sucesión. Entonces arrancamos con el primero, que habla de los monarcas, que es una persona que presenta un muy fuerte ego familiar y también empresarial. Su personalidad, en este estereotipo que estamos viendo, es autocrática y su palabra es la única verdad. Suelen ser personas empíricas y controladoras, son estrictas y no delegan responsabilidades a sus hijos para manejar la empresa. Sin embargo, en el mundo solo 1/3 de las empresas familiares que se crean alcanza la segunda generación y tiene mucho que ver con este comportamiento. Un segundo estereotipo es cuando vamos comentando estas cosas, es inevitable que seguramente empecemos a tratar de identificar a personas con estos estereotipos. Pensemos que a lo mejor la persona de la que estemos pensando a lo mejor encuadra un poquito en cada uno, tiene características de más de uno de estos estereotipos, pero sirve esto como para el análisis. Otro segundo estereotipo entonces son los generales. Este fundador es una persona que presenta un ego empresarial muy fuerte. La empresa es su vida y se asemeja a la vida militar. Deja el cargo solamente si lo obligan. Lo deja voluntariamente, pero planea un regreso al poder, pensando que es imprescindible. Salen del retiro para rescatar a la empresa de la ineptitud real o imaginaria de sus sucesores, porque piensa que solamente él puede dirigir esta empresa.
Este tipo de fundador regresa a su puesto para recuperar su gloria anterior e intenta alcanzar logros más altos a su regreso. Pensemos en lo que hablábamos en algún momento de la necesidad del fundador de correrse para ir dejando crecer a los sucesores en ese lugar. Un tercer estereotipo habla de los gobernadores. Esto ya es algo distinto. Son fundadores con mucho espíritu social, propenden por mantener la unidad familiar y ya no se preocupan por quién los va a suceder, pues saben que otra persona puede dirigir la empresa. Los gobernadores tienen un mandato limitado y después parten a otros asuntos, se dedican a otra cosa. Suelen hacer una ruptura limpia con la empresa, es decir, se separan sin una crisis y manteniendo entonces poco contacto al retirarse, y entonces también en esta situación no están haciendo sombra. Y un último estereotipo, en este caso, lo llamamos los embajadores. La sucesión en este tipo de fundadores es un proceso agradable y sin traumas, ya que dejan la empresa voluntariamente y mantienen contacto en calidad de asesores. Su salida es airosa, su interés por mantener un papel en la empresa es para ayudar en el proceso de transición y muchos los mantienen con posiciones en la junta directiva. Estos son un poquito estos estereotipos que hablan de la primera persona en la empresa, la que la funda, la que le deja su impronta y la que tiene este reto de correrse y de formar a quien después va a lograr que esta empresa lo trascienda. Esta, la parte de la sucesión, es tal vez la parte más crítica, la característica más importante a planificar dentro de la empresa de familia. Y esta característica impregna todas estas otras decisiones que uno va tomando respecto de profesionalizar, de abrir el capital, etcétera, etcétera. Porque lo hace todo en función de ir pensando estos roles. Ahora, así como la empresa va creciendo, vamos a caracterizar también las etapas del crecimiento de la empresa. Y entonces tenemos una primera etapa, que es la etapa del fundador, la etapa donde predomina la figura de esta persona que veníamos caracterizando en la diapositiva anterior. Y esta etapa, si uno la mira en estas tres dimensiones de empresa, familia y propiedad, tiene las siguientes características. Respecto de la empresa, como es una empresa que se está fundando, que está naciendo de cero, que está creándose y encontrando sus objetivos, tiene las características de lograr, de la supervivencia, de lograr asentarse, de definir el producto y de encontrar su situación en el mercado. Estas son características propias de una empresa que se está fundando. Ahora, durante este momento de la empresa, en la familia, ¿qué está pasando? En la familia lo que se busca es la seguridad de la familia. Es una familia que decidió tener una empresa para poder abastecerse, solventarse con los ingresos de la empresa. Entonces lo que se busca es la seguridad de la familia. Está caracterizado también este momento por la participación de la familia en los sacrificios por crear la empresa. Es una etapa donde los hijos son chicos y entonces se caracteriza por la educación de los hijos. Y aquí entonces es donde en estas decisiones referidas a la educación de los hijos, uno empieza a imaginar a los hijos dentro de la empresa y a su vez ya empieza a poner la semilla de cómo podría llegar a ser la participación
de los hijos dentro de la empresa y qué características necesitaría desarrollar estos hijos para poder tener un rol útil en la empresa. Y particularmente uno puede ya estar pensando en cuál de ellos sería el sucesor y pensar en su educación, la educación y la formación del sucesor. Esta es lo que está pasando en la familia durante esta etapa primera de la empresa donde la empresa se está constituyendo. Y respecto de la propiedad de la empresa, este es un momento también donde la empresa se hace con algunos sacrificios y entonces tenemos recursos limitados, tenemos que ir planificando la inversión, hay un alto riesgo y hay que pensar en la capitalización de la empresa. Es una etapa donde también a veces se confunde mucho la propiedad de la familia y la propiedad de la empresa. Luego llega una segunda etapa donde ya empiezan a tomar protagonismo los hijos. Esta segunda etapa necesariamente encuentra una empresa más grande porque ya una de las características eh, eh, importantes de la empresa de familia es que como la familia va creciendo en cantidad de miembros, la empresa debe ir creciendo también porque tiene que abastecer y proveer a más miembros. Entonces es un requisito necesario que la empresa de familia eh, vaya creciendo para poder luego abastecer a más familias. En su momento es la familia del fundador y después será las familias de los hijos del fundador. Entonces, en la empresa se empieza en esta segunda etapa a pensar en situaciones para ir desarrollando recursos humanos, ir desarrollando un equipo directivo, este fuerte crecimiento necesario para abastecer a más miembros y ya se van delineando una vez que la empresa fue consolidándose en el mercado, se empiezan a tomar decisiones de estrategia dentro de la empresa. En la familia, en este momento cambian también algunas situaciones, porque pasamos de una situación donde había una sola persona que tomaba las decisiones en cualquiera de los modelos que hubiéramos visto al principio, pero no tenía que congeniar esas decisiones con nadie o en todo caso con el cónyuge. Y acá ya vamos a tener pares, hijos que van a estar en el mismo nivel de decisión, que tienen que entre ellos ponerse de acuerdo. Ya empiezan a haber temas de política interna, donde nacen entonces los primeros conflictos y es vital la forma en que estos conflictos se dirimen. Y entonces acá quiero retrotraerme a lo que hablábamos al principio de la gestión de la familia, ¿no? Es decir, todas las familias tienen estas situaciones donde uno trata de gestionar los conflictos entre hermanos por temas de familia. Imagínense que esos hermanos después van a estar codirigiendo una empresa y entonces la forma en que se haya podido gestionar a nivel familiar esas relaciones incide directamente en la forma en que después esas personas interactúen entre ellos a nivel empresarial. Las características entonces dentro de la familia son estos primeros conflictos y el mantenimiento, el reto del mantenimiento del espíritu de equipo, del espíritu de familia y equipo. A nivel propiedad, entonces acá empieza a complejizarse el tema de la propiedad porque ya no hay un solo dueño, ya empieza a dividirse la propiedad. Seguramente sigue el control de la propiedad dentro de la familia, pero sigue en pocas manos. Más de una, pero todavía en pocas manos. Y una tercera etapa de la familia ampliada, ya estaríamos hablando acá donde ya en vez de estar hablando entre hermanos, ya son los hijos de estos hermanos, o sea que entre sí son primos, la relación empieza familiar, pero empieza a ser un poco más lejana. Entonces, dentro de la familia tenemos situaciones de sucesión entre primos, donde es importante tener
predefinidas las normas de sucesión, la forma en que van a entrar en el negocio. Pensemos que ya son más familias, son gente que a lo mejor tiene menos trato cotidiano, y entonces hay una cantidad de situaciones dentro de estas familias y dentro de estos tratos que tienen que estar previamente pensadas de cómo van a ser manejadas para que cada decisión no sea un conflicto. En este momento también es importante, pensemos que dentro de la familia entonces fueron entrando gente de afuera, que se fue casando con miembros de la familia, que empieza a haber gente que trae improntas desde otras familias, y entonces es importante también, uno de los retos, mantener la tradición y la cultura, esta identidad de la empresa de familia que caracterizó en su primera etapa a la empresa. eh, y también el reto de la cooperación y la comunicación entre todos estos miembros que a lo mejor tienen una cotidianeidad menos frecuente, menos de encontrarse todos los días entre todos ellos. La empresa, por otro lado, empieza a tener dentro de estos retos de crecimiento que son inherentes a la necesidad que tiene la empresa familiar para abastecer a cada vez más miembros, algunas decisiones relacionadas con incluir ejecutivos externos, con una gestión estratégica de los recursos, una dirección estratégica y la relación con los accionistas, porque ahora los accionistas ya a lo mejor son gente más lejana. A medida que la empresa va creciendo, siguen siendo gente de la familia, pero son a lo mejor primos con los que no estoy todos los días, y entonces el que dirige la empresa y el accionista a lo mejor son gentes que no tienen ese trato de todos los días, y es importante mantener esta relación que siempre hay que tener con los accionistas, pero que en particular, en este caso, también son familia, y entonces hay que cuidar este doble rol. Respecto de la propiedad, esta última dimensión, ya empezamos a tener propietarios inversionistas, es decir, gente que es dueña, pero que no está en la diaria, gente que no está trabajando en la empresa, pero que sigue siendo dueña de un porcentaje. Este propietario inversionista es alguien que es un accionista, como decía, y que va a pedirle una rendición de cuentas a los directores, que a lo mejor son de la familia, a lo mejor no, pero empieza a haber otro tipo de relaciones que en las etapas anteriores era más difícil de ver, quiero decir. Y entonces este inversionista empieza a pensar en el rendimiento del capital, en la liquidez y la supervisión de las inversiones, y a su vez el poder se diluye, es decir, ya ahora son más cantidad los propietarios que en las etapas anteriores. Bueno, este es un cuadro resumen de estas 3 etapas que estuvimos comentando, como para que uno vaya viendo e imaginando hacia dónde va yendo la complejidad de la empresa de familia, y en función de eso ir pensando alguna de las políticas o de las estrategias para ayudar a la cohesión de esta organización. Acá entonces, en este cuadro, basado en una investigación desarrollada por la Universidad de Harvard, sobre 1000 empresas familiares, este estudio lo que analiza es las causas de la mortalidad de la empresa de familia. Fíjense que en la torta hay una porción en negro que es la mayoría, es un 60%, y que habla de que ese 60% de las mortalidades es explicado
por las relaciones y conflictos familiares. Hay otras características: falta de capital, falta de sucesor competente y dificultades propias del negocio. Pero fíjense que el 60% de las causas de la mortalidad de las empresas de familia se explica por problemas de relaciones y conflictos familiares. Es por esto que venía haciendo hincapié en estas situaciones de la gestión de la comunicación, de la gestión de la familia. Y acá entonces hay que ir pensando todos estos roles y de qué manera los miembros de la familia van a ir ingresando en la sociedad. Y hay una característica de educación y de conocimiento dentro de la familia de estas características que se va madurando con los años, y que uno ya sabe que para estar en la empresa hay que tener ciertas características, para ser accionista tales características, que el compromiso es de tal manera, que la forma de comunicar es de tal manera. Ahora después vamos a ir viendo un poquito más profundamente, lo vamos a ver el jueves. ¿Cuáles son algunos problemas típicos de las empresas de familia? Uno de ellos es confundir el rol, o confundir el rol de ser propietario con la capacidad de saber dirigir. Es decir, una cosa es ser el dueño de la empresa, otra cosa es tener las habilidades para poderla dirigir bien. Otro problema típico es mezclar los flujos de dinero de la empresa con la familia. Esto es más característico en las primeras etapas de la empresa. Esto no solo genera problemas para medir la rentabilidad de la empresa, sino para rendir cuentas entre los miembros de la familia. Confundir la confianza y el afecto con la aptitud para ejercer funciones dentro de la empresa. Uno a veces tiene la tendencia de siempre preferir que un miembro de la familia esté en tal o cual lugar, pero a lo mejor no es el ideal para cumplir ese rol. Y entonces después genera un conflicto familiar. Esto, lejos de hacerle un favor a la empresa, está generando un conflicto que después a lo mejor pone en juego la empresa. Otra situación problemática típica es la de una estructura poco definida, ambigüedad de roles, división de tareas confusas. Esto en la medida que a veces entran miembros de la familia por ser miembros de la familia sin que haga falta un trabajo particular que desempeñen. Entonces están por ahí medio en un rol indefinido, pero con las jinetas de ser familiares, y entonces esto genera algún tipo de confusión dentro de las líneas de organización de la empresa. Una cosa típica de lo que estuvimos hablando de la importancia de la sucesión es procrastinar el proceso de sucesión, es decir, irlo pateando, no definirlo nunca, llegando en muchos casos directamente a no hacerlo. En estos casos termina haciendo que la sucesión se hace de facto porque el sucesor desaparece y entonces alguien tiene que hacerse cargo, pero no hubo un proceso de formación, un proceso de aprendizaje ni nada por el estilo. Otra característica es imaginar que porque se tuvo la idea del negocio y la llevó hasta donde está, se sabe hacer todo lo que es necesario. Estas son características incluso de las etapas de crecimiento de las empresas aún no familiares. Una persona a lo mejor tiene una buena idea y arranca la empresa muy bien, pero a medida que esa empresa necesita ir creciendo para meterse y definir el producto y definir la forma en que va a encarar el mercado, va haciendo falta otro tipo de conocimientos que en muchos casos hay quien cree que lo tiene solamente porque la idea es suya, y este es un error grave. La dificultad para incluir directivos profesionales. Esto suele pasar en muchas empresas, pero particularmente en la empresa de familia, donde uno puede tener la tentación de buscar familia
buscar el apellido en lugar de las características propias de la tarea. Y finalmente, los conflictos familiares que se trasladan a los negocios, discusiones que empiezan en el seno familiar y después se trasladan a la empresa. Acá les traigo otra cantidad de debilidades de las empresas de familia. Las debilidades hay que tomarlas como situaciones a tener en cuenta para preverlas, digamos, porque parece que si no, uno con esto lo que está diciendo es no hagan una empresa de familia. No, no es esa la idea. Pero sí es importante, y visto lo que les comentaba del porcentaje de empresas de familia que fracasan justamente por temas de relaciones, sí es importante considerar estas cuestiones para prever de qué manera gestionarlas y que no generen un conflicto. Entonces, dentro de las debilidades está la historia familiar de cada uno de los integrantes. Generalmente esta historia familiar está puesta en juego neuróticamente dentro de la empresa. Es decir, uno traslada las frustraciones que trae de la familia a la empresa. Permisos excesivos para algunos integrantes familiares, por ser parte de la familia, por temas afectivos. Justificación de errores con una visión afectiva. Intereses personales en conflicto. Manejo autocrático de la empresa, exigencia de lealtad absoluta a las ideas y conceptos del padre o el abuelo. Pensemos que también hay un tema de actualización a la época de todas estas situaciones. Modernización, llamémosla. Otro tema es formación de subgrupos por afinidad familiar, que llevan a enfrentamientos internos, que llevan a comidillas. Recelos y rivalidades entre los integrantes de la familia, que a su vez eso después se traslada a la empresa. Rigidez y propia disposición a las ideas renovadoras. Poca aceptación a las críticas, gran aumento en la murmuración en las relaciones informales. Pensemos que esto de las relaciones informales en una empresa de familia es muy propenso a que suceda, porque la gente tiene sus relaciones extra empresa dentro de la familia y traslada esas relaciones informales a la cotidiana de la empresa. El método de valoración y autovaloración fundamentado en un análisis muy subjetivo, selección del personal en un núcleo muy reducido, que es la familia, refugio, esto es duro, pero refugio de ineptos por el solo hecho de ser parientes. ¿Dónde va a trabajar si no es en la empresa? Bueno, es una cosa grave. Rigidez en los cargos laborales, dificultando la movilidad interna. Bueno, una cantidad de debilidades que les dejo para que vayan viendo, pero que lo importante de esto es no solo detectarlas a tiempo, sino pensar que pueden llegar a suceder y ya prever de qué manera podemos evitarlas. Pero también la empresa tiene algunas ventajas. Es una lástima que esta filmina sea menos poblada, pero estas ventajas pensemos que son características que tienen las empresas de familia frente al mercado. Es decir, una empresa de familia se planta frente al mercado con algunas potencias, algunas fortalezas que pueden llegar a permitirle aventajar a otra empresa del mismo rubro que no sea de familia. Y esto se refiere a cultura organizacional. Todas las empresas pueden tenerlo, pero las empresas de familia característicamente lo tienen porque viene de la cultura familiar. Visión de largo plazo. Necesariamente esto es así porque uno piensa en trascender las generaciones, entonces uno piensa en el largo plazo de la empresa. Esto a veces en otras empresas que no son de familia falta. Flexibilidad y compromiso. Esto tiene que ver con los miembros de la empresa que se comprometen con esta empresa que surge del seno familiar, que representa los valores de las generaciones anteriores, de los padres de uno, de los abuelos de uno. Pertenencia y orgullo. Afecto y comprensión. Y autoridad, que es un valor que se extrapola desde la familia. Estas son características que si la empresa de familia logra sortear estos otros problemas que veíamos antes, le generan una fortaleza frente a otras empresas del mismo sector en el mercado.
Acá les voy a dejar, esto lo vamos a mirar muy rápidamente, pero a que después lo miren tranquilos, mitos que rodean a las empresas de familia que no le hacen mucho bien si uno los toma crudos. Un primer mito, esto está tomado de un amigo, de Juan Carlos Balda, eh, eh, están tomados algunos de estos mitos en forma resumida. Un primer mito dice, si todos los integrantes de una familia trabajan juntos, entonces se llevarán mejor. La verdad que esto no es necesariamente así. Otro mito es que la empresa familiar es una oportunidad para emplear a toda la familia. Otro mito, no me importa lo que los otros miembros de la familia piensen. No me importa lo que pase a la empresa, solo quiero que mis hijos sean felices y si ellos no tienen trabajo aquí, no tienen trabajo, aquí siempre habrá un lugar. Bueno, estas son cuestiones que uno escucha en las empresas de familia, pero que esconden parte de esta problemática que veníamos hablando, ¿no? No se deben expresar los sentimientos en forma expresa dentro del trabajo. La crítica es aceptada y se incentiva a que exista, se incentiva a ella para mejorar. Si un integrante de la empresa familiar pide algo por escrito es porque no tiene confianza con el resto. Otro mito. Tengo que trabajar aquí, no tengo otra alternativa. Bueno, ahí dentro de cada una de estas filminas hay algunos comentarios para ver estos mitos, pero la idea es, no se puede basar una empresa de familia en estos postulados porque son mitos justamente y debilitan la estructura de la empresa familiar. Entonces, para resumir todo esto que veníamos hablando, algunas cosas que quiero destacar es confundir el derecho de propiedad con la dirección, confundir los flujos económicos de la empresa en la empresa familiar, entre ellos la famosa caja única, que es la caja de la familia de la empresa, confundir los lazos de afecto con los lazos contractuales, no iniciar el proceso de sucesión, la falta de organización estratégica con instancias formales de análisis, distribución de roles y toma de decisiones, y fatal, la inmunidad, creer que a nosotros esto no nos va a pasar. Visto este primer momento donde hablamos de todas estas características y cuestiones de problemática, vamos ahora a pensar un poquito en el ciclo de vida de la empresa familiar. Algo ya estuvimos viendo cuando vimos las 3 etapas, pero vamos a irlo viendo también para ver algunas características de los diferentes momentos y para después ir empezando a ver los diferentes roles de las personas dentro de la empresa familiar y algunas características que tienen dentro de esos roles. Este cuadro está tomado de Santiago Godero, El secreto de las empresas familiares exitosas. En el eje de la CI vemos que habla del volumen de ventas y la pendiente de la recta va creciendo. Este primer punto que destaco tiene que ver con lo que les comentaba, que la empresa necesariamente tiene que irse agrandando porque la familia se va agrandando, así que es un requisito para que la empresa continúe dentro de la familia el hecho de que abastezca a cada vez más miembros de la familia. En una primera etapa, la etapa primera, la etapa del fundador, una característica de la primera crisis que aparece es la crisis por falta de delegación. Este fundador, que es el que hace todo en la empresa, y que no va delegando, y que entonces de alguna manera ahoga el crecimiento de la empresa. La empresa se basa en este momento, basa su crecimiento en el liderazgo del fundador. Y en una segunda etapa aparece la crisis por el ingreso de los hijos. En este momento ingresan y todavía está el fundador, pero hay una primera crisis para ver el rol
la forma en que ingresan los hijos. Aquí tienen que ver diferentes situaciones donde se plantean a veces las equivalencias entre los roles de los distintos hijos. Se piensa en los roles que desempeña uno, que desempeña el otro, puede haber celos. Hay un manejo por parte del fundador para ir, una necesidad de manejo por parte del fundador para ir mostrando el camino en el que se van a ir desempeñando cada uno de ellos y todo esto con cara a la sucesión. En este momento hay un crecimiento también por el aporte emprendedor de los hijos que se ponen la camiseta dentro de esta empresa familiar y van aportando su nueva impronta, su nueva mirada de una generación más joven para ir renovando la empresa. Y aparece en una tercera etapa la crisis que desencadena el fallecimiento del fundador, porque aquí está la crisis política del manejo del poder entre los hermanos, donde ya no está el fundador que dirimía las cuestiones que pudieran surgir entre pares, entre hermanos, sino que tienen que ser ellos que, si no han desarrollado hasta ese momento las herramientas para poder dirimir estos conflictos, en esta crisis se enfrentan con la necesidad de lograrlo. Acá en este momento, acuérdense lo que hablábamos, ya la empresa es más grande, ya hay necesariamente empiezan a haber algunas delegaciones de funciones, seguramente algunas de ellas vinculadas con el tema de que haya varios hermanos ahí, donde hay un rol diferenciado para cada uno de ellos. Y entonces empieza a haber un nuevo crecimiento que a lo mejor los hijos ya traen una impronta profesional y a lo mejor requiere de una impronta profesional, que es lo que va a sostener el crecimiento de una cuarta etapa y las siguientes etapas, y lo que va a su vez a desencadenar algunos otros conflictos que van a ir apareciendo. Y entonces empezamos a ver que dentro de la familia dentro de la empresa, empiezan a aparecer jugadores con distintos roles. No todos tienen los mismos intereses. Los actores que van a estar desempeñando un rol dentro de esta empresa, en este caso los hemos estratificado en 8 situaciones posibles, que tiene que ver con un enfoque de la empresa de familia que después va a teñir un poquito el análisis que vamos a seguir hacia adelante. Entonces tenemos un primer tipo de rol, un primer tipo de miembro de la empresa de familia, que es el miembro de familia. Un miembro de familia que solamente es miembro de familia, que a lo mejor no actúa dentro de la empresa. Y esta persona está interesada en la empresa de familia, sí, claro, está interesada porque ¿cuál es su interés? Bueno, la familia significa los medios económicos para vivir de esta persona. Esta persona a lo mejor no está en la empresa, pero la empresa para esta persona, ¿qué significa? Significa los medios económicos para vivir. Después tenemos una segunda opción que son accionistas no familiares. Y entonces estos son personas que han invertido en la empresa, que no son parte de la familia, que no están interesados tanto en la cultura, o sí están interesados, les llamó la atención y se suman a esa cultura de la familia, pero ponen una inversión en la empresa pensando en el retorno sobre la inversión, los dividendos y eventualmente la posibilidad de venderla si la empresa se revaloriza. Otro grupo de jugadores son los empleados no familiares. Dentro de la empresa va a haber gente que trabaja que no pertenecen a la familia.
así como tenemos dueños de la empresa que no pertenecen a la familia, vamos a tener empleados que no pertenecen a la familia. Estas personas dentro de la empresa de familia, ¿qué intereses tienen? Bueno, seguridad familiar, seguridad laboral, y seguramente tienen un compromiso con la cultura de la familia propietaria de la empresa, porque es gente que se identifica con la empresa y por lo tanto con su cultura. Un cuarto actor de este reparto que estamos haciendo sería un familiar que trabaja en la empresa familiar. Es un trabajador, pero que tiene un lazo familiar. Este también busca, dentro de los intereses de la seguridad familiar y económica, pero a su vez tiene mayores responsabilidades y un grado mayor de autonomía. Un quinto jugador puede ser un socio no familiar, pero que trabaja en la empresa. Este jugador une dos de los roles que habíamos visto ya, que es el accionista no familiar y el empleado no familiar. El socio no familiar que trabaja en la empresa de familia busca, tiene como intereses la seguridad laboral como un empleado y a su vez los dividendos. Y busca dentro de la parte política de la empresa tener mayor poder, mayor incidencia dentro de la empresa. Un sexto jugador dentro de la empresa de familia serían familiares que son accionistas, es decir, accionistas que son miembros de la familia. Esto tiene intereses propios de los que habíamos visto en los primeros dos puntos, medios económicos para vivir y un retorno sobre la inversión. Está buscando dentro de la empresa de la familia estas dos cuestiones. Un séptimo jugador sería aquel que es directivo, es familiar y es accionista. Entonces es una persona que dirige la empresa, pero que tiene un vínculo con la empresa y a su vez participa en la propiedad de la empresa. Y un octavo rol dentro de esta tipología que caracteriza Taguiuri y Davis, es el que es directivo, líder familiar y accionista. Es decir, que no solo es parte de la familia, sino que tiene una responsabilidad dentro de la familia, porque debe manejar los conflictos de intereses y alinearlos a la visión de la empresa. Estos son 8 características de actores que van a estar trabajando dentro de la empresa familiar, que tienen intereses particulares cada uno de ellos, algunos coincidentes con algún otro y otros contrapuestos. Y esto se basa en el modelo de los 3 círculos. Este modelo, donde me muestra las 3 dimensiones que habíamos visto en algún momento de la empresa familiar, la dimensión familia, la dimensión propiedad y la dimensión empresa, y que a su vez estas 3 dimensiones, como este ejemplo de diagrama de Venn, donde tenemos lugares donde se encuentran y en esas intersecciones se comparten características, tenemos a su vez miembros que comparten más de una de estas características. Entonces, por ejemplo, tenemos un primer grupo que es el grupo de familia, pero que puede tener, este grupo de familia puede ser gente que solo sea parte de la familia, sería el miembro de la familia que sin ser propietario ni estar trabajando en la empresa puede influir en las decisiones empresariales porque es parte de la familia. Esta persona es solo familia, sería identificado con el punto, con el número 1 en este listado, pero que a su vez
estando dentro de la familia, podría ser a su vez propietario y entonces tendría las características identificadas en el número 4. O podría ser además miembro de la familia y trabajar en la empresa, pero sin ser propietario, y sería el que está identificado con el número 6. O podría ser miembro de la familia, ser propietario y estar en la empresa. Y entonces sería este número 7 que tiene las 3 características. Pero a su vez, si yo me paro dentro de la dimensión de la propiedad, yo puedo tener una persona que sea propietario y no sea parte de la familia. Esa sería la característica del tipo 2. Puedo tener una persona que sea propietario y esté trabajando en la empresa, y entonces acá tendríamos las características en la intersección marcada con el número 5. Y bueno, sí, por supuesto, si lo unifico con la 1 también, ya lo habíamos visto que tenía las 3 características. Y si lo miramos desde el punto de vista de la empresa, podemos hacer el mismo ejercicio. Podemos tener una persona que solo sea, que esté en la dimensión empresa, sea una persona que trabaja y no es propietario y no es familia, pero como vimos, podría ser una persona que trabaje y sea propietario, una persona que sea trabajo y sea familia, o una persona que tenga las 3 dimensiones. Esta complejidad de posibles roles y de combinación de roles son las complejidades que hay que pensar de qué manera se van a ir desarrollando y de qué manera se van a ir viendo desde el seno de la familia. Las 3 dimensiones son estas 3 que veníamos viendo, que tiene que ver, que venimos viendo desde el principio, ¿no es cierto? La familia, la propiedad de la empresa. Acá les dejo estas 3 características para después analizarlas. No sé si tienen algún comentario, quieren hacer algún aporte en este punto, porque ya estamos redondeando lo que quería ver el día de hoy. Esto, como les decía, son una cantidad de elementos para ver en perspectiva el horizonte hacia el cual se dirigen las empresas de cada uno, y entonces en función de eso ir desarrollando eh, estrategias y mecanismos para que se desarrollen de manera sana, evitando estos conflictos. Estas cuestiones vamos a irlas viendo el jueves. Bueno, si nadie tiene otro comentario, les propongo dejarlo acá eh, y retomar el jueves en este punto. eh, y, y ir desarrollando en ese caso eh, las diferentes herramientas y las diferentes formas de encarar este crecimiento de la participación de las diferentes personas que estuvimos viendo recién, de este elenco eh, dentro de la empresa de familia. Así que bueno, los saludo a todos. eh, Agéndense el jueves por la misma hora y por el mismo Vaticanal nuestra reunión, y les deseo que terminen muy bien el día.